Hola a todos, mi nombre es Nidia Martínez, soy estudiante de segundo semestre de licenciatura en inglés. En esta presentación les estaré hablando de la tipología textual, las diferentes clases de textos escritos que existen y que se presentan. Los textos escritos son las diferentes producciones que realizan los autores que tienen determinada intención comunicativa. Cada texto escrito posee unas características especiales que permiten dar a conocer al público, al lector, un tema en específico. Debemos tener en cuenta que cada texto tiene una estructura diferente. Hay textos que poseen una estructura muy diferente. Por ejemplo, los textos narrativos poseen una estructura diferente a los textos informativos, a los textos argumentativos. ¿En qué se diferencian? En su estructura, en su forma de escritura, en la idea que quieren expresar, en la intención comunicativa que tienen y cómo quieren llegar al lector. Entonces, según su estructura y según todas estas características anteriores, tenemos algo que se llama la tipología textual, que es una clasificación que se le ha hecho a los textos según su estructura. Vamos a ver entonces cuáles son esas estructuras o cuáles son esas clases de textos. Tenemos textos narrativos, textos descriptivos, textos científicos, textos expositivos, textos argumentativos, textos administrativos, textos periodísticos, textos jurídicos, textos instructivos y textos dialogados. Esta es estas las clasificaciones que tenemos. Ahora vamos a ir específicamente a cada uno de esos textos para explicar qué características son las que poseen. Vamos con los textos narrativos. Los textos narrativos nos buscan narrar historias. Como su mismo nombre lo dice, nos narran historias, sea de personajes ficticios, personajes reales. Tales tenemos cuentos, tenemos fábulas, tenemos mitos, tenemos leyendas. Hacen parte de ese grupo de textos narrativos. Nos narran historias de personajes reales o ficticios. Los textos descriptivos, como su nombre indica, nos indican características, cualidades, características específicas de elementos, ya sean personas, animales, cosas, lugares. Nos buscan dar a conocer cuáles son esas características. Si estamos hablando de personas, pueden ser características físicas o psicológicas. También tenemos los textos científicos y los textos expositivos. Los textos científicos son aquellos que nos buscan explicar o los que se realizan cuando se dan las investigaciones científicas, que buscan explicar un fenómeno. Por ejemplo, los informes, por ejemplo, también las bitácoras. Entonces, todos esos son textos científicos que tienen una intención de dar a conocer una investigación dada. Tenemos los textos expositivos. Los textos expositivos ya son aquellos que dan a conocer una información que ya se investigó, que se quiere dar a conocer sin dar la opinión del autor. Simplemente se da la información del suceso. Aquí tenemos en el ejemplo los volcanes y los terremotos que nos explican que son procesos geológicos, que los volcanes están formados por chimeneas. O sea, simplemente da la explicación, da la información, da a conocer esa información. Tenemos los textos argumentativos. Ya los textos argumentativos sí tienen una idea del autor, sí buscan, el autor busca convencer al lector acerca de una teoría, de una hipótesis. Entonces ya da esas ideas que él tiene acerca de ese tema. Tenemos el texto instructivo, lo vemos en muchas partes, que son aquellos como las recetas de cocina, como las instrucciones que encontramos en los almacenes. Todas esas se llaman textos instructivos porque dan una instrucción acerca de una acción, acerca de un proceso que se debe realizar. Textos dialogados. Los textos dialogados son los que hay un diálogo entre los personajes. Por ejemplo, las entrevistas, las obras de teatro, ya hay un diálogo, hay unos personajes y hay unos diálogos determinados. Son más amenos y son más de relación entre los individuos. Entonces, esta fue mi presentación. Muchísimas gracias de las tipologías textuales. ¿Cuáles son esos diferentes textos que nos encontramos todos los días? Que nosotros estamos 100% relacionados con cada uno de esos textos. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Gracias por su atención.